Quitasueño. De la misma manera, pues estas demarcaciones jurídicas geográficas fueron divididas en zonas. En el caso del municipio de Jaina, pues se establecieron 10 zonas de investigación, en el municipio del Carril 5 zonas, en Quitasueños 4 zonas y en Nigua también 4 zonas, para un total de 23 zonas de investigación. Cada zona contiene un conjunto de barrios, comunidades y sectores, y esto para facilitar poder llegarle a la gente, poder llegar lo más posible a todos los rincones de cada localidad. Entonces, en cada una de estas, de los diferentes barrios y sectores, pues mínimo 2 barrios o sectores fueron tomados en cuenta de cada una de estas 23 zonas. Y esto garantizó que toda la geografía y todos los sectores pues, pudieran ser tomados en cuenta y recibir de ellos sus respuestas a las preguntas establecidas en las encuestas. Así es que vamos ahora entonces a presentar estos resultados que fueron levantados, las informaciones fueron levantadas entre el día 5 y el día 8 del mes de agosto. Así que vamos a ver de inmediato, empezando por el nivel presidencial. Bueno, más bien por los partidos que hacen vida en estos municipios, en esta circunscripción. Entonces vemos que el Partido Revolucionario Moderno pues tiene un 33% de simpatía. El Partido de la Liberación Dominicana un 19%, el Partido Fuerza del Pueblo 13%, el Partido Reformista Social Cristiano un 1%, al igual que el Partido Revolucionario Dominicano. Hay un 34% de personas que dicen que no simpatizan por ninguno de estos partidos. Continuando con la simpatía partidaria, pero ya a nivel de los municipios y distritos municipales, pues podemos ver que en el caso de Jaina, el PRM tiene un 32%, por debajo de lo que tiene la circunscripción. El Partido Fuerza del Pueblo, entonces ahora ocupa el segundo lugar con un 18%, mientras el Partido de la Liberación Dominicana tiene un 17%. El PRD, que es el Partido Revolucionario Dominicano, y el Partido Reformista Social Cristiano se mantienen con un 1%, y ahora se suma, en el caso de Jaina, el Partido Frente Amplio con un 1%. Ahora aquí los que no tienen simpatía, la población que no tiene simpatía, pues en el caso de Jaina es de un 30%. Continuando, en el caso del Distrito Municipal del Carril, pues tiene un 34% el PRM, que es un 13% el PLD, un 12% de la Fuerza del Pueblo. Moda, en este caso, Moda está presente en el Carril con un 1%, y 39% de la población dijo que no simpatiza por ninguno. En el caso de Quitasueño, 30% hacia el Partido Revolucionario Moderno, al PLD 27%, Fuerza del Pueblo 7%, PRD un 1%, Partido Reformista un 1%, ninguno un 3%. En el caso de Nigua, un 35%, es el número más alto de simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno. Un 21%, igual el más alto, para el Partido de la Liberación Dominicana, y en este caso a la Fuerza del Pueblo bajó a un 8% en el municipio de Nigua. Y aumentó aquí los que no tienen simpatía, pues representan un 36%. Vámonos ahora a la preferencia con respecto al candidato o precandidato presidencial. Decimos que a nivel de la circunscripción, Luis Abinader tiene una preferencia a nivel de la circunscripción de un 43%. Leonel Fernández
27% y Abel Martínez tiene un 13%. Miguel Vargas un 2% y Ramfi Trujillo un 1%. Hay un 14% que no tiene simpatía. En el caso ahora, yéndonos a los que votarían, porque por un lado presentamos quién cree que ganaría, bueno, en este caso, ¿por quién votarían? ¿Por quién votaría? En este caso, un 40% de la circunscripción dice que votarían por Luis Abinader. Un 26% dice que votaría por Leonel Fernández y un 14% por Abel Martínez. Hay un 10% que dice por otros. ¿Qué están esos otros? Ahí está Ramfi, ahí está Miguel Vargas, ahí está otros aspirantes como Cristina y así sucesivamente. Ahora, yéndonos al punto de los rechazos, ante la pregunta que por cuál candidato presidencial nunca votaría, a nivel de la circunscripción, vemos que un 19% dice que nunca votaría por Luis Abinader, mientras un 18% dice que nunca votaría por Leonel Fernández. Un 5% dice que nunca votaría por Ramfis Trujillo, un 3% nunca votaría por Miguel Vargas, un 2% nunca votaría por Abel Martínez y un 1% dice que nunca votaría por Cristina, por María Cristina. Así también un 1% nunca votaría por por Ramón Alburquerque. Hay un 53% que dice que no rechazaría a ninguno de los aspirantes. Entonces, ¿cómo están estos candidatos o precandidatos a la presidencia en el municipio de Jaina? Pues, ante la pregunta, ¿quién cree que ganaría la presidencia si las elecciones fueran mañana? Un 38% dice que Luis Abinader, mientras un 32% dice que Leonel Fernández. Abel Martínez está con un 11%, Miguel Vargas con un 4%, mientras un 15% dice que no sabe por cuál, o sea, con ninguno. Ante la pregunta, ¿por quién votarían? Un 38% dice que votaría por Luis Abinader. Un 29% dice que votaría por Leonel Fernández, un 12% por Abel Martínez, un 4% por Miguel Vargas, un 1% por María Cristina, un 7% dice por ninguno y un 10% dice que no sabe. Eso es en el caso del municipio de Jaina. Vamos a ver en el Jaina también cómo anda el nivel de rechazo. Pues ante la pregunta por cuál candidato presidencial nunca votaría en Jaina, un 27% dice que nunca votaría por Luis Abinader, un 20% dice que nunca votaría por Leonel Fernández, un 3% dice que nunca votaría por Ramfis Trujillo, un 3% también dice que nunca votaría por Abel Martínez y un 1% dice que nunca votaría por Miguel Vargas. Por Ramón Alburquerque, un 1% dice que no votaría. Pero hay un 45% de los encuestados que dice que no rechaza a ninguno de los aspirantes a la presidencia. En el caso del Distrito Municipal del Carril, vemos lo siguiente. Ante la pregunta, ¿quién cree que ganaría la presidencia de la República en el Carril? Un 44% considera que Luis Abinader, un 29% que Leonel Fernández, un 12% dice que Abel y un 15% dice que ninguno. Bien. Ahora, ante la pregunta, ¿por quién votarían para la presidencia si las elecciones fueran mañana? Un 39% dice que Luis Abinader, mientras un 28% dice que Leonel Fernández y un 12% dice que Abel Martínez. Un 10% dice que ninguno y un 11% dice que no sabe. Entonces, en el caso del Carril,
Y con respecto al nivel de rechazo que tienen los candidatos, la pregunta por cuál candidato presidencial nunca votaría, un 20% dice que nunca votaría por Luis Abinader, un 16% dice que nunca votaría por Leonel Fernández, mientras un 10% dice que nunca votaría por Ramfis Trujillo. Miguel Vargas tiene un 6% de rechazo, María Cristina tiene un 2% de rechazo y Ramón Alburquerque un 1%. Igual, Abel Martínez, en el caso del Carril, tiene un 1% de rechazo. Igualmente, en el distrito municipal de Quitasueño, cuando se le preguntó a los encuestados quién cree que ganaría la presidencia de la República si las elecciones fueran mañana en Quitasueño, un 58% dijo que Luis Abinader, mientras un 18% dijo que Leonel Fernández, un 14% que Abel Martínez, un 5% por Ramfis y un 6% dijo que por ninguno. Cuando se le preguntó que por quién votarían para la presidencia si las elecciones fueran mañana, un 47% dijo que Luis Abinader, por él votarían, mientras que un 18% dijo que por Abel Martínez, un 17% dijo que por Leonel Fernández. Ramfis Trujillo, un 5% votaría por él, un 8% no sabe y un 6% dijo que ninguno. En el caso de el nivel de rechazo de los candidatos en Quitasueño, un 18% dice que nunca votaría por Leonel Fernández, un 12% dice que nunca votaría por Luis Abinader, un 3% nunca votaría por Miguel Vargas y un 3% nunca votaría por Ramfis Trujillo. Los que no rechazan a ninguno de los candidatos representan un 64%. En el caso del municipio de Nigua, ante la pregunta ¿quién cree que ganaría la presidencia de la República?, un 40% considera que Luis Abinader, un 24% piensa que Leonel Fernández y un 18% considera que Abel Martínez, mientras un 18% piensa que ninguno. Estos son parte de estos resultados. Vamos a ver por quién votarían. Un 36% votaría por Luis Abinader, mientras un 24% votaría por Leonel Fernández y un 19% votaría por Abel Martínez. Por ninguno lo haría un 6% y un 15% no sabe. Vamos a cerrar presentando ahora el nivel de rechazo y entonces luego una pausita y seguimos hacia adelante. En el caso del nivel de rechazo en Nigua, Leonel Fernández, dicen los encuestados, 13% que no votarían jamás por él. Un 7% dice que nunca votaría por Ramfis Trujillo, un 4% nunca votaría por Luis Abinader, un 1% nunca votaría por Abel Martínez y un 1% nunca votaría por Miguel Vargas. Un 72% dice que no rechaza a ninguno de los candidatos. Esta es la información con respecto al nivel presidencial. Luego vamos a presentarle el nivel senatorial. Así que una pausa y continuamos. Sí, bueno, continuando con la presentación de los resultados de la encuesta de la empresa ESB y Asociado en el mes de agosto, pues vamos ahora a pasar al nivel de la senaduría. Y tenemos que, a nivel de la circunscripción, Jaina, Nigua, El Carril, Quitasueño, pues vemos que ante la pregunta ¿cuál candidato a senador ganaría en la circunscripción número 3? Por Otoniel Tejeda, un 7%, por Orlando Espinosa, un 7% también, por Gustavo Lara, un 5%,
y por Demetrio Lluvere un 3%. Elvis Rosario tienen un 1% y otros tienen un 2%. En el caso de los senadores, la mayoría de los encuestados decía que no conocía a los candidatos, a los aspirantes a senadores de la circunscripción. Entonces, por esta razón, un 76% dijo que por ninguno, porque no lo conocía. Continuando con la pregunta por cuál votaría, sabiendo nosotros que fue alrededor de un 25% que contestó la pregunta, por Otoniel un 9% votaría en la circunscripción, por Orlando Espinosa un 6%, por Gustavo Lara un 5%, por Demetrio Lluveres un 4%, por Elvis Rosario un 1%, otro un 1%, y no sabe el 50%, 26% dijo que por ninguno. Con respecto al nivel de rechazo, la pregunta por cuál candidato a senador rechazaría o nunca votaría, un 2% dijo que por Orlando Espinosa, un 1% dijo que por Elvis Rosario y otro 1% dijo que por Otoniel Tejeda. 97% en este caso dijo que no rechaza a ninguno de los aspirantes. En el caso ya de los distritos y municipios, pues ante la pregunta en el municipio de Jaina, que cuál candidato a senador cree que ganaría las elecciones en Jaina, un 9% dice que Orlando Espinosa, otro 9% dice que Otoniel Tejeda, mientras un 3% dice que Demetrio, y un 2% piensa que Gustavo Lara, un 1% para Elvis Rosario, y un 1% dice que otro, y un 75% por ninguno. ¿Por cuál candidato a senador votaría? Orlando Espinosa, no, ya esto ya lo he repetido. ¿Por cuál candidato a senador nunca votaría? Por Orlando Espinosa dice un 3%, Otoniel un 1%, Elvis Rosario un 1%. Hay un 94% que dice que no rechaza a ninguno de los candidatos a senadores en la circunscripción. Ahora vamos a ver qué se dice del distrito del Carril. Cuanto al distrito del Carril, ante la pregunta, ¿cuál de estos candidatos a senador ganaría en el Carril? Un 10% piensa que Gustavo Lara, un 9% piensa que Otoniel Tejeda, un 7% piensa que Orlando Espinosa y un 6% dice que otro. Por ninguno hay un 68%. Ahora, ante la pregunta, ¿por cuál candidato a senador votaría si las elecciones fueran mañana? Un 11% votaría por Otoniel Tejeda, otro 10% por Gustavo Lara, un 6% por Orlando Espinosa, un 2% por Demetrio y un 10% dice que ninguno y un 61% dice que no sabe. Ahora, ¿cuál es el nivel de rechazo? En el distrito municipal del Carril, pues el 100% de los encuestados dijo que no lo rechaza ninguno. Yéndonos a Quitasueño, ante la pregunta de cuál candidato a senador ganaría en Quitasueño, un 7% piensa que Demetrio Lluvere, igual otro 7% piensa que Gustavo Lara, un 3% dice que Orlando Espinosa y un 1% dice que Elvis Rosario. En este caso, un 3% dice que otro y un 78% dice que ninguno. En este caso, Otoniel no tiene ningún tipo de... O sea, no fue considerado. Ahora, ¿por cuál candidato a senador votaría? Un 8% votaría por Demetrio Lluvere, otro 8% por Gustavo Lara, un 9% dijo que por ninguno y no sabe un 76%. Tiene mucho trabajo aquí. Ante el nivel de rechazo,
El 100% también de Quitasueño dijo que no rechaza a ninguno de los aspirantes. En el caso del municipio de Nigua, vemos lo siguiente, ante la pregunta, ¿por cuál candidato a senador ganaría en Nigua? Un 7% piensa que Otoniel ganaría, un 4% piensa que ganaría Orlando Espinosa, un 3% dice que otros, y un 85% dice que ninguno. Vamos a ver por quién votarían. Ante la misma pregunta, ¿por quién votarían si las elecciones fueran mañana? Un 12% votaría por Otoniel, un 3% por Orlando Espinosa, hay un 57% que no sabe, mientras un 28% dice que por ninguno. Candidato a senador, por lo que nunca votaría, igual, un 100% no ve nada que lo haga rechazar a ninguno de los aspirantes. Claro, como no son conocidos en la mayoría de los casos. Con respecto a la preferencia a la diputación en la circunscripción número 3, ¿cuáles candidatos ganarían una diputación en la circunscripción número 3? Bueno, Margarita Tejeda tiene un 10%, Luis Concepción tiene un 9%, Isidro Robert tiene un 8%, Cristina Rodríguez tiene un 6%, Fran Junior Guerrero también tiene un 6%, Jacqueline Montero un 5% y Moreno Pilarte 4%. Héctor Moreno tiene un 4%. Ninguno, un 40% dice que por ninguno y un 9% dice que por otro. Siguiendo, ¿por quién votarían? Bueno, aquí entra la pregunta, ¿a quién rechaza? ¿Quién rechazaría? Bueno, la pregunta está en una lámina, está encima de la otra, pero y por lo tanto el dato de por quién votarían no lo podemos ver, pero sí a quiénes rechazan. Un 3% rechazaría, o sea, nunca votaría por Luis Concepción, un 2% nunca votaría por Cristina, y un 8% le dice que nunca por otros candidatos nunca votaría, y hay un 87% que no rechaza a ninguno. Con respecto a los municipios y distritos, vemos que ante la pregunta en el municipio de Jaina, que por quién ganaría la diputación en el caso de Jaina, un 15% dice que Luis Concepción, mientras un 12% piensa que Cristina Rodríguez, 8% Fran Junior, Margarita Tejeda tiene un 7%, Jacqueline Montero un 6%, Moreno Pilarte otro 6% y Miguel Araujo tiene un 2%. Un 4% dice otros y un 39% dice que ninguno ganaría. Ante la pregunta que por quién votaría, un 15% dice que votaría por Luis Concepción, un 13% dice que votaría por Cristina Rodríguez, por Fran Junior dice un 8% que votaría por él, por Jacqueline Montero un 6% votaría y por Margarita Tejeda también un 6%. Moreno Pilarte también un 6%. Por ninguno, hay un 20% que dice por ninguno, hay un 20% que dice que no sabe y hay un 6% que dice que votaría por otro. Hay que arreglar el volumen, hay algunos que están en la audiencia que dicen que no están escuchando bien. Pues continuando con los candidatos o precandidatos a diputados, ante la pregunta que por quién votarían, Luis Concepción, un 6%, Cristina Rodríguez, 4%, Carlos Sánchez, 2%,
Moreno Pilarte un 1% y Luis Turbay un 1%. Estos son los rechazados, por quienes nunca votarían. Entonces, está bajo el nivel de rechazo. Ahora, en el distrito municipal del Carril, ¿cómo están posicionados los candidatos o precandidatos a diputados? ¿Quién cree que ganaría en la diputación? Un 23% dice que Isidro Robert, que Isidro Robert ganaría, piensa eso. Un 11% piensa que ganaría Margarita Tejeda. Un 5% piensa que Moreno Pilarte, igual otro 5% piensa que Jacqueline Montero. Un 4% piensa que ganaría Luis Concepción. Otro 4% piensa que ganaría Manuel Mota. Un 2% piensa que ganaría Cristina Rodríguez. Igual otro 2% piensa que ganaría Fran Junior. Y un 2% también piensa que ganaría Miguel Araújo. 33% piensa que no ganaría ninguno y un 9% piensa que ganaría otro. Vamos a ver por quién votarían. Ante esta pregunta, un 24% votaría por Isidro Robert. Un 6% votaría por Jacqueline Montero. Otro 6% votaría por Manuel Mota. Igual, otro 6% votaría por Margarita Tejeda. Un 4% votaría por Moreno Pilarte. Un 2% por Miguel Araújo. Un 2% por Fran Junior. Un 2% por Luis Concepción, Brony Novas, un 1%, Cristina Rodríguez, un 1%, Richard Vázquez, Chelo, un 1%, Stanley Molina, un 1%. Dice un 30% que no sabe y un 11% dice que por ninguno. Ahora, ¿cuál es el nivel de rechazo? El 100% de los encuestados dijo que no rechazaría ninguno. Con respecto al distrito municipal de Quitasueño, ante la pregunta, ¿cuál candidato cree que ganaría la diputación? Un 18% dice que Margarita Tejeda. Un 15% dice que Isidro Robert. Un 5% piensa que ganaría Luis Concepción. Otro 5% piensa que Fran Junior. Un 3% piensa que Cristina Rodríguez. Otro 3% piensa que Miguel Araújo. Hay un 6% que dice que otros, mientras el 45% piensa que ninguno. Ahora, ¿por cuál de los candidatos al Quitasueño votarían si las elecciones fueran mañana? Un 20% votaría por Margarita Tejeda, un 15% votaría por Isidro Robert, un 3% votaría por Cristina Rodríguez, otro 3% votaría por Fran Junior, igual un 3% por Jacqueline Montero y otro 3% por Miguel Araújo. Hay un 6% que dice que por ninguno, mientras el 41% dice que no sabe todavía por quién votaría y un 6% dice que votaría por otro. Ahora, el nivel de rechazo no existe. Vamos ahora al municipio de Nigua. Ante la pregunta, ¿cuál candidato a diputado cree que ganaría si las elecciones fueran mañana? Un 19% piensa que Héctor Moreno ganaría. Un 9% piensa que Fran Junior. Un 7% por Carmen Adargiza Mustafa Lachari. Un 6% piensa que Margarita Tejeda. Un 4% Stanley Molina. Un 3% Jacqueline Montero. Otro 3% piensa que Luis Concepción. Y hay un 3% que dice otros, mientras el 45% dice que por ninguno. El nivel por cuál candidato a diputado votaría si las elecciones fueran mañana. Por Héctor Moreno, el 24% votaría. Por Fran Junior, el 9%. Por Carmen Adargiza Mustafa, el 6%. Por Margarita Tejeda, el 6%.
y el 9% dice que por ninguno. Un 30% dice que no sabe y otros, el 16% dice que otro. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para luego pasar al nivel de los nivel municipal. Así que aquí tampoco hubo rechazo en ninguno de los candidatos. Así que, señor director, una pequeña pausa y seguimos hacia adelante. Le pedimos a ustedes que le den like, que compartan esta transmisión y que además comenten y hagan preguntas sobre la misma. Bueno, continuando con estas informaciones con respecto a los resultados de la encuesta ESB y asociado del mes de agosto, que ha tenido como propósito determinar el posicionamiento político de los aspirantes a cargos electivos, cargos públicos electivos, en la circunscripción número 3 de la provincia de San Cristóbal. Ahora estamos en el nivel municipal. Vamos a ver en cada una de las demarcaciones jurídico-políticas cómo están posicionados los aspirantes en la población que quieren representar. Ante la pregunta en el municipio de Jaina, por cuál candidato a alcalde cree que ganaría en Jaina, un 34% considera o cree que ganaría Osvaldo Rodríguez. Un 29% piensa que ganaría Antonio Brito, un 19% considera que ganaría Tulio Jiménez, un 1% piensa que ganaría Víctor Báez y hay un 17% que dice que no piensa que ninguno ganaría. Ante la pregunta, ¿por cuál candidato votaría en Jaina si las elecciones fueran mañana? Un 29% votaría por Osvaldo Rodríguez, otro 29% votaría por Antonio Brito, mientras el 19% votaría por Tulio Jiménez. Hay un 1% que votaría por Víctor Báez, mientras el 12% dice que no sabe todavía, y hay un 9% que dice que no votaría por ninguno. Vamos a ver ahora el nivel de rechazo. ¿Por cuál de los candidatos a alcalde en el municipio de Jaina nunca votaría? Un 18% dice que nunca votaría por Osvaldo Rodríguez. Un 8% dice que nunca votaría por Antonio Brito. Y hay un 6% que dice que nunca votaría por Víctor Báez. Un 5% dice que no votaría nunca por Luis Morel y un 4% dice que nunca votaría por Tulio Jiménez. Hay un 59% que no rechaza a ninguno de los candidatos. Nos vamos ahora al Carril. La pregunta, ¿por cuál candidato a la alcaldía del Carril cree que ganaría si las elecciones fueran mañana? Un 37% piensa que Ricky ganaría, mientras el 46% piensa que Miguel Ángel Chimbili ganaría. Hay un 10% que piensa que ganaría Marcelino Cruz Pérez, un 4% piensa que ganaría Osvaldo Encarnación y hay un 1% que piensa que ganaría Francisco Batista Rafael. Hay un 22% que dice que ninguno. Vamos a ver ahora por quién votarían. Ante la pregunta ¿por quién votarían si las elecciones fueran mañana para alcalde en el distrito municipal del Carril? Los encuestados respondieron en un 38% que por Ricky Cerón. Un 28% votaría por Miguel Ángel Peña. Un 13% votaría por Marcelino Cruz Pérez. Hay un 4% que votaría por Francisco Batista, un 1% por Osvaldo Encarnación, mientras el 16% dice que no sabe y un 19% dice que ninguno.
ante la pregunta por cuál de los aspirantes a alcalde en el Carril nunca votaría, el 12% nunca votaría por Miguel Ángel Peña Chimbili, un 11% nunca votaría por Marcelino Cruz Pérez, un 7% nunca votaría por Ricky Cerón, un 4% nunca votaría por Osvaldo Encarnación, un 2% nunca votaría por Dominga Arias, un 1% nunca votaría por El Surto, otro 1% por Francisco Batista nunca votaría. El 61% no rechaza a ninguno de los aspirantes. Ahora vamos al Distrito Municipal de Quitasueño. Con respecto a la pregunta, ¿cuál de los aspirantes al alcalde o director del distrito cree que ganaría si las elecciones fueran mañana? El 33% piensa que Miguel Matos ganaría. El 32% piensa que ganaría Nelson Tanque. El 14% piensa que ganaría Luis Farmacia, mientras el 3% piensa que ganaría Noely Lebrón. Un 18% piensa que ninguno. Vamos a ver ahora por quién votaría. Ante la pregunta ¿por quién votaría para la alcaldía si las elecciones fueran mañana en el distrito municipal de Quitasueño? Un 32% dice que votaría por Miguel Matos. Un 27% dice que votaría por Nelson Tanque. Un 12% votaría por Luis Farmacia. Y un 5% votaría por Noely Lebrón. Hay un 20% que dice que no sabe, mientras el 5% dice que por ninguno. Continuando con los rechazos, dice aquí que los candidatos por los que nunca votaría a la alcaldía en Quitasueño, por Luis Farmacia un 9% nunca votaría, por Miguel Matos un 5% nunca votaría, por Nelson Tanque un 3% nunca votaría, mientras el 83% no rechaza a ninguno de los aspirantes. Vamos ahora a pasar al municipio de Nigua, San Gregorio de Nigua. Con respecto a la pregunta, ¿cuál de los candidatos a la alcaldía del municipio cree que ganaría la alcaldía si las elecciones fueran mañana? El 42% piensa que ganaría Jorge Carela. El 6% piensa que ganaría Leo Rodríguez. El 4% piensa que ganaría Juan Benito Reyes, Maniquí. Un 3% piensa que ganaría Marcelino, el general. Otro 3% piensa que ganaría Carlos Bae. Un 16% piensa que otros. 25% que ninguno. Vamos a ver por quién votarían. Ante la pregunta ¿por quién votarían para la alcaldía de Nigua si las elecciones fueran mañana? Un 37% votaría por Jorge Carela. Un 24% votaría por Lachari Mustafa. Un 7% votaría por Juan Benito Reyes. Un 6% por Leo Rodríguez. Otro 6% por Marcelino, el general. Y un 3% por Carlos Bae. El 16% dice que todavía no sabe por quién votar. Ahora, con respecto al nivel de rechazo, vemos que Juan Benito Reyes, Maniquí, tiene un 7% de rechazo. Hay gente que dice que nunca votaría por él. Un 6% dice que nunca votaría por Marcelino, el general. Un 4% dice que nunca votaría por Jorge Carela. Mientras otro 4% dice que nunca votaría por Leo Rodríguez. 3% dice que nunca votaría por Carlos Baez. Y el 75% no rechaza a ninguno de los aspirantes. Vamos a pasar de inmediato al nivel de los regidores. Los aspirantes a regidores en el municipio de Jaina,
que son un grupo bastante amplio y que no fue fácil poder agruparlo, poder integrarlo en la encuesta. Pero los resultados son los siguientes. Bueno, con respecto a los aspirantes a regidores, pasó lo mismo que con los aspirantes a senadores. La mayoría de la población no lo conoce. Entonces, por esta razón, los resultados son muy bajos. Entonces, hay que darse más a conocer. El 6% dice que votaría por Rafael Campuzano, FEL. Un 5% dice que votaría por José Santana. Un 4% votaría por Wilson Frías. Un 4% votaría por Cristian Santana. 4% también por María Rosenda. Un 3% por Gisela Campuzano. La pregunta es por quién creen que ganaría. ¿Quién cree? No por quién votaría, sino quién cree que ganaría. Entonces, repitiendo, creen que un 6% cree que ganaría Rafael Campuzano, un 5% piensa que ganaría José Santana, un 4% piensa que ganaría Wilson Frías, otro 4% cree que ganaría Cristian Santana, otro 4% piensa que ganaría María Rosenda, un 3% piensa que ganaría Gisela Campuzano, otro 3% piensa que ganaría Junior Frutuoso, hay un 2% que piensa que ganaría Dani Severino, hay un 2% también que piensa que ganaría Exiel Sanó, y hay un 7% que piensa que ganaría otros, mientras el 61% dice que ninguno porque no lo conoce. ¿Por quién votarían? Vamos a ver. Hay un 6% que si las elecciones fueran mañana votarían por Rafael Campuzano. Hay otro 6% que votaría por Wilson Frías, mientras hay un 5% que votaría por José Santana, 4% votaría por María Rosenda, 3% votaría por Gisela Campuzano, 3% votaría por Cristian Santana, otro 3% votaría por Exiel Sanó, 3% también votaría por Junior Frutuoso y hay un 2% que votaría por Dani Severino, mientras hay un 6% que dice que votaría por otros y 61% no votaría por ninguno. ¿Cómo está el nivel de rechazo? Rafael Campuzano, dicen, tiene un 4% de rechazo, o sea que dicen, hay un 4% que dice que nunca votaría por él. Hay un 1% que dice que nunca votaría por José Santana, mientras hay otro 1% que nunca votaría por Junior Frutuoso, y hay un 94% que no rechaza a ninguno de los aspirantes a cargos de regidor para el municipio de Jaina. Hasta aquí la encuesta. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear por el chat y se las respondemos. Así es que estamos aquí a sus órdenes y les informamos que tenemos previsto realizar una tercera encuesta en el mes de noviembre, una vez ya se hayan seleccionado de manera definitiva quiénes serán los candidatos, tanto municipales como congresuales, también presidenciales, porque hay partidos que tienen convención primaria, encuesta para seleccionar también su candidato presidencial. Así que ya luego pues estaremos también haciendo otra presentación de los datos los resultados de la próxima encuesta. Así que como siempre contamos con ustedes, les seguimos pidiendo que para que estos resultados sean bien conocidos, pues compártanlo. Denle like también a este programa y manténganse pendientes de la próxima encuesta. Así que gracias, queremos agradecer a este estudio ONTUN, Comunicación Creativa, quien nos ha servido de plataforma para esta transmisión, y a su presidente Miki, que con mucho gusto pues, ha aceptado
la transmisión de estos datos. Así que muchas gracias a ustedes por la audiencia y esperamos por pronto estar de nuevo en comunicación con ustedes.